Muy, pero muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Iglesia de San Justo. Qué lindo es poder reencontrarnos a través de este medio, aprender y ser animados por la palabra de Dios. Les mando un afectuoso saludo. Deseo que estén bien en medio de esta problemática mundial, esta pandemia que todos conocemos, y que en este tiempo de prueba para su pueblo haya sacado lo mejor de nosotros, de tal manera que glorifiquemos su nombre a través de la fe, la confianza, la dependencia, la oración, la lectura, la paz y también del servicio. Porque aunque no hemos podido congregarnos, seguramente ustedes como nosotros, como lo hacíamos habitualmente, no dejamos de servir a Dios. Y este es el tema que quería compartirles en este día, acerca del servicio. Por favor, te pido que abras tu Biblia en San Juan capítulo 13. Vamos a abrir la palabra de Dios. San Juan capítulo 13, del versículo 1. Si lo tenés ahí, dice así el verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho con vosotros, también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es más que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí nomás la palabra de Dios en la lectura de esta noche. Te invito a que ahí nomás donde estés podamos hacer una oración al Señor. Padre, te rogamos que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes y también nuestros corazones. Necesitamos aprender de ti como aquellos discípulos para vivir vidas que te agraden, que glorifiquen solo tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si bien el tema del servicio es un tema muy amplio, la idea es que podamos que trabajemos juntos en algunos aspectos que tienen que ver justamente con el servicio. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, Pablo va a decir algo muy interesante. Dice: os ruego que andéis, hablando del modo de vida del cristiano, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es interesante este texto porque Pablo hace un ruego, un pedido, que el andar sea de acuerdo a la vocación, a la dignidad de esta vocación. Nosotros la palabra vocación la limitamos a un trabajo en particular o una carrera que seguimos, ¿verdad? Sin embargo, la palabra significa llamamiento o un llamado. Y en la Biblia vemos que no tiene que ver tanto con lo humano, con nosotros, sino más bien con lo divino. Dios nos ha llamado.
Más de 150 veces aparece el verbo llamar en el Nuevo Testamento. Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 5:13, vosotros hermanos a la libertad fuisteis llamados. Aquí habla de la libertad de la culpa y de la conciencia de culpabilidad, la libertad de acceder a Dios como hijos. No es, sin embargo, libertad para pecar o para satisfacer a la carne o a los deseos de la carne. Y Pablo sigue diciendo, sino servíos por amor los unos a los otros. El que sirve es justamente el siervo, el esclavo. En otras palabras, Pablo está diciendo, sean esclavos los unos a los otros. Ahora, qué curiosa esta expresión. Pablo está diciendo que mediante el servicio de los unos a los otros somos libres. Y claro que sí, porque nos desenfoca del pecado del egoísmo, del orgullo, de la competencia, de la apatía, de la indiferencia, de la autocomiseración, de nuestros vicios, y nos enfoca en el otro, en el prójimo. Debemos saber entonces que servimos a Dios sirviendo al prójimo. La noche anterior a ser crucificado el Señor, estaba con sus discípulos en el aposento alto. Ellos no entendieron que su maestro en cuestión de horas iba a ser crucificado, que iba a morir en forma violenta. Pero Jesús sí sabía. Decía el texto que hemos leído, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, los amó hasta el fin. Quiso pasar sus últimos momentos, sus últimas horas con los suyos. Ese fue su deseo. Los discípulos, lejos de ser de consuelo, de ánimo, no se dieron cuenta que este encuentro era una despedida, la última vez que iban a estar juntos. Ellos estaban enfocados en ellos mismos. Tal es así que el tema de conversación o la discusión era quién de ellos sería el mayor, el más importante. Es que consideraban el reino de Dios como los reinos de las naciones. Se había despertado un deseo de liderazgo, pero con un espíritu de arrogancia, de superioridad, de vanagloria personal, con un ejercicio de autoritarismo, de señorío sobre los otros, basado justamente en la grandeza, en la superioridad y no en el amor. Ese día habían llegado de Betania, que estaba distante unos 3 kilómetros. Ellos lo hacían de a pie por caminos montañosos. El calzado era muy simple, unas sandalias que quedaban expuestos los pies al polvo y a la arena del lugar. Así sucios como estaban, se recostaron en el piso alrededor de la mesa o divanes y los pies hacia atrás como era su costumbre. El lavamiento de los pies al entrar en una casa era un acto de respeto, de higiene y de bienvenida. Esta tarea siempre la realizaban los siervos o esclavos. Todos habían ya ocupado sus lugares y Jesús en el sitio central, como era habitual para el padre de familia o del maestro y alrededor sus discípulos, sus seguidores. La comida estaba servida y a punto de comenzar. Parece que Jesús esperó un tiempo. De pronto leíamos en el versículo 4, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y aquí observamos 3 verbos que resalta justamente Juan, el escritor, uno de los testigos presenciales y que quisiera que en esta mañana podamos analizar juntos. El primer verbo o la primera acción dice ahí, se levantó de la cena. Todos, absolutamente todos, vieron la necesidad. Todos en alguna manera se sintieron incómodos. Sin embargo, nadie estuvo dispuesto a renunciar a su posición, al placer, a su comodidad, ni siquiera para lavar los pies del propio maestro. Mis queridos hermanos, lo primero que tenemos que aprender es que cuando hablamos de servicio,
Nadie puede hacerlo desde la comodidad, desde el confort, desde la pereza. El servicio sin sacrificio, sin entrega, sin renuncia, no existe. En segundo lugar, el servicio siempre está enfocado en saciar las necesidades del otro antes que las mías. Servir a Dios incluye desde lo doméstico, como vimos en este caso, puede ser limpiar quizás el salón de la iglesia, lavar las tazas de la escuela dominical, hasta actividades y funciones dentro y fuera de la iglesia, la que nosotros llamamos normalmente ministerio, que significa servicio. Es decir, no hay actividades espirituales y no espirituales en el servicio. Y el ejemplo lo dejó claro en el ministerio de Jesús. Jesús predicó el reino, sanó a los enfermos, pero también dio de comer a las personas, se hizo amigo de los desamparados, lavó los pies a los discípulos, cocinó unos peces como desayuno. Y Jesús dijo algo importante: yo no vine para ser servido, sino para servir. En cuarto lugar, ningún ministerio o servicio es demasiado indigno si se hace por amor, como hemos visto recién en la lectura. No podemos decir ser discípulos de Jesús si no nos entregamos sin reservas al servicio a Dios y a los seres humanos. Y en sexto y último lugar, el mundo mide la grandeza por el éxito. Jesús lo midió por el servicio. El segundo verbo que encontramos acá en el versículo 4, dijimos que el primero es que se levantó de la cena el Señor, pero el segundo vemos que dice se quitó su manto. Es curioso que el hecho de que se quitó su manto, porque está en singular, porque en los el capítulo siguiente, en el capítulo 19, por ejemplo, y capítulos anteriores, habla siempre en plural, sus vestidos, hablando del Señor Jesús. Y es que Juan lo identifica como un siervo, el cual se quitaba su manto y se quedaba solo con las ropas interiores para ejercer el servicio. Jesús no quiso aparentar ser siervo, se identificó como siervo. En segundo lugar, la humildad que encontramos acá es la característica de un verdadero siervo. Debemos despojarnos de toda investidura que nos muestre grandeza o apariencia de siervo. A veces ocurre que de pronto usamos ciertas máscaras, diríamos, ¿verdad? Servimos, por ejemplo, a Dios para ser vistos, para sentirnos importantes, para sentirnos útiles, para sentirnos a veces ocupados, y todo esto son emociones que tienen que ver con nosotros, pero que nada tiene que ver con Dios. Por eso es importante que debemos desnudarnos de toda apariencia, de todo fingimientos, a ser siervo. Y en cuarto lugar vemos en este pasaje, en esta actitud, en esta acción, que mientras todos querían ser grandes, el grande se humilla para hacer un servicio de esclavo, usa sus manos para lavar los pies sucios. Así que vimos en primer lugar que Jesús se levantó de la cena, en segundo lugar vimos que se quitó su manto, pero hay una tercera acción, un tercer verbo, y dice, y tomando una toalla, se la ciñó. El trabajo del siervo no era solo lavar los pies de los invitados, sino secar cuidadosamente con una toalla. Tanto lavar como secar se hacía siempre de rodillas. Jesús, luego del trabajo terminado y completado, vemos que en nada Él improvisó. No solamente que Él tenía todos los elementos, el agua, la toalla, el lebrillo, pero también era el hecho de que Él se había preparado. Es decir, también nos habla de la disposición del siervo al hacer el trabajo. La iglesia a veces busca mejores métodos. El Señor sigue buscando mejores siervos para su iglesia.
También Jesús vemos que nos enseñó no como los maestros religiosos de su época a los cuales Jesús los confrontó y estaba tan acostumbrado, sino que Jesús enseñó con el ejemplo. Y en este pasaje casi podríamos decir, vimos que enseñó con el ejemplo sin usar palabras. Luego que Jesús concluyó el lavamiento, vuelve a ponerse los vestidos y se sentó a la mesa e inmediatamente formuló una pregunta. La encontramos en el versículo 12. ¿Sabéis lo que os he hecho? Parece que todavía ellos seguían sin entender y como todo buen maestro, Jesús se quería asegurar de haber aprendido ellos la lección. Dice el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús les recuerda en este versículo cómo habitualmente ellos lo llamaban a Él. Pone en primer lugar en el versículo 13, Maestro, y en segundo lugar, Señor. Son títulos. Y Jesús les confirmó que esos títulos eran correctos. Como maestro, Él les dejó el ejemplo. Y como Señor, tiene autoridad para que ellos obedezcan a ese ejemplo. Pero cuando vamos al versículo 14, fíjense, presten atención, vemos que el Señor le cambia el orden. Y pone en primer lugar, dice, pues si yo el Señor, no dice el maestro, si yo el Señor y el maestro, pone en segundo lugar maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pone en primer lugar Señor porque habla acerca de la dignidad. Él es el Señor. Y queridos hermanos, Él sigue siendo el Señor. Dios lo exaltó hasta lo sumo y un día, dice la palabra de Dios, toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, un día todos van a reconocer arrodillados y van a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús no estaba estableciendo en ese momento una ordenanza acerca de lavarse los pies. No lo podemos tomar literalmente, pero sí deja claro el privilegio, el honor de ser siervos. No hay mayor título de honor para los cristianos que ser siervos de Él, identificarse como el Maestro. Queridos hermanos, hoy la iglesia de San Justo, de Baigorria, a lo largo y lo ancho del país, la iglesia de hoy no necesita grandes hombres, sino necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a ser siervos por amor a Él. Y dice el texto más abajo que hemos leído, el versículo 17, que hay una bienaventuranza si nosotros obedecemos en cuanto a esto. Es decir, el hecho de que somos felices y te lo puedo asegurar que tu vida, la iglesia, el barrio, va a cambiar si hemos entendido, si hemos comprendido la importancia de ser siervos del Señor. Iglesia de San Justo, quiero dejarles un texto más. Dice Hebreos capítulo 6, verso 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Que Dios les bendiga y que realmente esta cortita reflexión pueda ayudarnos a nosotros a poder ser mejores siervos del Señor, a poder servir por amor, a hacer un servicio con humildad, que honre su nombre, que glorifique y que muchos puedan ser alcanzados a través de la gracia de Dios y a través de la vida de cada uno de nosotros. Hasta el próximo encuentro y que el Señor les bendiga.